Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas noches, ¿pueden escucharme? Buenas noches, profesor. Sí se le escucha. Ok, gracias. Muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar la sesión, semana número 7. Vamos avanzando rápidamente. Estamos en las finales prácticamente de este ciclo extraordinario. A ver. Buenas noches. Listo. Vamos a iniciar con la respectiva captura de pantalla. A ver, voy a prender la cámara. Peínense, sonrían. Vamos a iniciar la sesión. La última sesión de la semana. Se acaba por fin. Relájense. A ver, listo. Aquí estamos. Sonrían. A ver. Eso. Se me fue. Yo. Listo. Ahora sí. A ver, iniciamos esta sesión con la continuación de varios temas interesantes. Ok. Esta semana vamos a ver todo lo referente al sistema financiero. Previamente vamos a ir viendo todo lo que tiene que ver con la oferta monetaria. Hemos visto las sesiones anteriores, todo lo que tenía que ver con los temas inflacionarios, temas tributarios, perdón. Y hoy nos toca ver básicamente un tema bastante interesante. Sistema de ingresos habitante tributaria. Hemos visto los problemas. La semana pasada vimos básicamente todas las perturbaciones en el sistema financiero y hoy día nos toca ver un tema bastante interesante que tiene que ver básicamente con la continuación del tema monetario, del sistema financiero. Entonces, aclarando un poco los puntos, la oferta y demanda monetaria, qué vendrían a ser y cómo estarían dadas. Básicamente, la oferta monetaria tiene que ver con la cantidad de dinero que está en circulación en la economía. Mencionamos anteriormente que si sumamos todo el dinero que tenemos en los bolsillos y está circulando en la economía del Perú, tendríamos aproximadamente 100 millones de soles. En realidad es una cifra muy baja, porque es muchísimo más, pero dimos una cifra en general para el ejemplo. Entonces, la oferta monetaria es la cantidad de dinero justamente que circula en la economía de un país. Es la suma de efectivo, billetes y monedas y depósitos que existen en la economía en un momento determinado. Cantidad de dinero en circulación en la economía de un país. ¿Qué comprende esta oferta monetaria? ¿Qué la integra? ¿Qué la compone? Billetes y monedas de denominación nacional, obviamente billetes y monedas nacionales. Depósitos a la vista en moneda nacional, todo lo que son depósitos a plazo, todos los depósitos de ahorro. Depósitos de ahorro y a plazo en valores en moneda nacional y depósitos de otros valores en moneda extranjera. Entonces, este tipo de oferta monetaria es todo el dinero que está circulando en la economía, todo el dinero que nosotros vemos y que pasa por nuestras manos. Hemos indicado anteriormente que no siempre en la economía de un país se necesita la misma cantidad de dinero. En este momento puede estar circulando, dando una cifra que no es real, 100 millones de soles, pero en realidad hay momentos y hay situaciones en las que se necesita más dinero. Hay situaciones y momentos en los que los peruanos gastamos y utilizamos más dinero. ¿Cuáles son los momentos y situaciones en los que los peruanos gastamos y utilizamos más dinero? ¿Cuáles serían? Jóvenes, siempre vamos a tener la misma oferta monetaria, siempre vamos a tener la misma cantidad de dinero circulando, circulando en la economía. ¿Cuándo se necesitaría más dinero en la economía? ¿Mm? ¿Hay algún momento en el que en la economía de un país se necesite más dinero? ¿Qué creen ustedes? Listo.
¿Ninguno? Sí, hay momentos donde se necesita más dinero, que generalmente es en épocas de campaña navideña, donde más o menos se necesita más dinero y se necesita que haya más oferta monetaria, más dinero circulando en la economía. Eso en contraposición de la demanda monetaria. ¿Y qué vendría a ser la demanda monetaria? La oferta monetaria es la cantidad de dinero que hay. Entonces, la demanda monetaria, ¿qué viene a ser? La cantidad de riqueza que los agentes económicos desean mantener en forma de dinero, que cumple la función de medio de cambio y o depósito de valor en un momento determinado. Tanto la oferta como la demanda monetaria tienen que ir de la mano para poder definir si es que realmente se va a necesitar más o menos dinero. Puede estar circulando 100 millones de soles en la economía, pero las personas de repente no lo necesitan o las personas necesitan más. Es ahí donde se toma la decisión de introducir o quitar mayor cantidad de dinero. La demanda monetaria es la cantidad de riqueza que los agentes económicos desean mantener en forma de dinero. Yo necesito utilizar tanta cantidad que cumple la función de medio de cambio. Yo necesito comprar más, necesito vender más, necesito generar más dinero en un momento determinado. Cuando de pronto la demanda monetaria es mayor a la oferta monetaria, necesito incluir más dinero en la economía. Y cuando la demanda monetaria es menor que la oferta monetaria, necesito retirar dinero de la economía. ¿Ok? Esto lo explicamos rápidamente hace unas semanas. Vamos a ir profundizando en este sentido. ¿Por qué? Porque hoy nos toca ver el sistema financiero. A ver. ¿Qué es el sistema financiero? ¿Cómo funciona el sistema financiero? ¿Qué compone el sistema financiero? A ver, básicamente son el conjunto de instituciones financieras y empresas que van a canalizar todos los recursos financieros monetarios de aquellos agentes económicos que tienen superávit. ¿Hacia quién? Hacia los agentes económicos con déficit. Ok, entonces, vimos hace unas sesiones el tema de presupuesto familiar y vimos que de pronto algunas familias tienen un presupuesto superavitario. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen más ingresos que gastos. Entonces, estas familias que tienen ingresos superavitario son agentes con superávit. ¿Por qué? Porque tienen excedente de dinero, tienen capacidad de ahorro. A mí me sobra dinero, no me lo quiero gastar, tengo capacidad de ahorro, lo voy a guardar. Y no lo quiero guardar bajo el colchón, lo quiero guardar en un lugar seguro que me genere un beneficio. Entonces, lo pongo en el sistema financiero, en los bancos. Entonces, o en cualquier entidad del sistema financiero. El sistema financiero acoge ese dinero de los agentes económicos con superávit y ¿qué hace con ese dinero? ¿Lo guarda? ¿Lo tiene en la bóveda? ¿Lo mantiene seguro? No, lo transfiere, lo presta. ¿A quién lo presta? A aquellos agentes con déficit, aquellos agentes que tienen un presupuesto deficitario, que necesitan dinero para cubrir sus necesidades. Se los presta y por ese préstamo recibe un interés o un beneficio. En ese sentido están cumpliendo con el rol de intermediación, son agentes intermediadores, de los agentes superavitarios a los agentes deficitarios. Hay alguien en medio que es el sistema financiero. Esto no lo podrían hacer de buenas a primeras porque esto tiene que estar regulado. Toda operación en el sistema financiero tiene que estar normada y regulada como está. ¿Y quién la norma y quién la regula? En el Perú, la Superintendencia de Banca y Seguros. ¿Ok? ¿Cómo, ¿Cómo funciona el sistema financiero? El sistema financiero ya dijimos que funge como intermediador entre los agentes superavitarios y los agentes deficitarios. Entonces, la intermediación financiera es el proceso por el cual se van a trasladar recursos de los agentes superavitarios hacia los deficitarios, los que tienen liquidez hacia los que necesitan liquidez, que están dispuestos a pagar por esa operación una compensación, un interés. Entonces, la intermediación, hay dos tipos de intermediación, la intermediación directa y la intermediación indirecta. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona el sistema financiero y el sistema de intermediación? Funciona de dos maneras, intermediación directa e intermediación indirecta. Cuando hablamos de intermediación directa, estamos diciendo que en este sistema de intermediación directa, los agentes deficitarios, los agentes que necesitan dinero, van a recurrir
a los agentes superavitarios, pero de manera directa. No van a ir por un intermediario, van a buscarlos de manera directa. ¿Por qué? Porque de repente yo quiero una cantidad mayor que me podría brindar el sistema de intermediación y yo no quiero pagar los intereses que me va a cobrar un sistema de intermediación, quiero pagar menos. Entonces, para yo pagar menos por el uso del dinero, necesito ir directamente al propietario del capital, al dueño del capital. Entonces, ¿cómo yo llego al propietario del capital? ¿Cómo yo llego al dueño del capital? ¿Quién sería el propietario y el dueño del capital? Los inversionistas, las personas con excedente, con superávit, que quieren invertir, obviamente. No todos los que tienen excedente o superávit quieren invertir. Entonces, las personas que quieren invertir, que tienen excedente, son los dueños del capital. Y los agentes deficitarios, que tienen grandes proyectos, que no quieren ir al sistema de intermediación indirecta, no quieren ir a los bancos, no quieren ir a las cajas porque cobran mucho, van directamente al dueño del capital, al inversionista. ¿Y cómo llego a él? A través de la Bolsa de Valores de Lima. En este caso de Lima es por el Perú, pero en general la Bolsa de Valores es la forma como el sistema de intermediación directa conecta a los agentes deficitarios con los agentes superavitarios. ¿Ok? En ese sentido, ¿cómo hago para recurrir y acceder a ese dinero, a esos fondos de los inversionistas en la bolsa de valores a través de instrumentos financieros? ¿Y cuáles son estos instrumentos financieros? Títulos, valores como las acciones y los bonos. A través de acciones y bonos, en el sistema de intermediación directa, yo puedo llegar a los dueños del capital y voy a financiarme de manera más económica que un banco, que una financiera, que una caja, que el sistema de intermediación indirecta. ¿Ok? Entonces, esto es un punto importante porque ha venido bastante dentro de las preguntas del examen anteriormente este tema y no se explica en detalle dentro del material. Los instrumentos financieros. ¿Tienen clara la diferencia entre bonos y acciones o acciones y bonos, jóvenes? ¿La tienen clara? ¿Hay una duda o quieren que la explique? Básicamente nos dice que las acciones son instrumentos financieros de renta variable y los bonos son instrumentos financieros de renta fija. Pero eso no nos dice mucho. ¿Cuál es la definición exacta? ¿La tienen clara? Para explicarlo. Jóvenes, ¿Puede explicarlo, por favor? ok. Jóvenes, necesito que interactuemos porque no sé si me están escuchando, de repente se me va la señal y yo sigo hablando y de repente ni me están escuchando. Necesito que respondan vía chat o vía audio, por favor, cuando les pregunte algo. Si no, me voy a pasar hablando y de repente no me están entendiendo. Ok. ¿Cómo funcionan estos instrumentos financieros? ¿Cómo funciona la forma de financiamiento en el sistema de intermediación directa? A ver, los agentes económicos con déficit, yo soy una entidad que necesito dinero, me quiero financiar, quiero conseguir ese dinero, pero un dinero más barato. No quiero ir al banco porque el banco me va a cobrar mucho. Yo quiero buscar un dinero más barato y para ello tengo que buscar al dueño del dinero, al dueño del capital, al inversionista. ¿Y cómo llego a él? A través de la bolsa de valores. ¿Y qué le ofrezco? Instrumentos financieros como acciones y bonos. Entonces, ¿cómo funcionan las acciones? Las acciones tienen rentabilidad variable, me dice. Entonces, como ya hemos visto anteriormente, ¿quiénes son las únicas empresas que pueden negociar en la bolsa de valores? Las grandes sociedades anónimas abiertas. Hemos visto esto en clases anteriores. Las grandes sociedades anónimas abiertas son las únicas que pueden acceder a la bolsa de valores a través de acciones. Entonces, una gran sociedad anónima abierta es una gran empresa de como mínimo 750 accionistas, entonces no es pequeñita, no es una micro, mediana, ni gran empresa, ni microempresa, es una gran empresa. Para conceptualizar esto, yo les pregunto, ¿conocen alguna gran sociedad anónima abierta, una gran empresa en el Perú? ¿Hay una gran sociedad anónima abierta en el Perú? ¿Cuál podría ser? Hay muchas. Menciónenme algunas o alguna. Jóvenes, una gran sociedad anónima abierta en el Perú, una gran empresa aquí en el Perú, ¿cuál podría ser? Peruana, básicamente.
¿Ninguno? ¿Jóvenes? ¿Alguna sociedad anónima, una gran sociedad anónima abierta que hay en el Perú? Chicos. ¿El banco de crédito? Ok, sí, el Banco de Crédito es una gran sociedad anónima abierta, sí, es una gran empresa. Pertenece a la corporación Grupo Romero, pero individualmente es una gran sociedad anónima abierta. Exacto. El Banco de Crédito es un banco bastante rentable en el Perú y imaginémonos nada más que el Banco de Crédito está valorizado, que si quieren vender, el Grupo Romero quiere vender el Banco de Crédito, pide 100 millones de soles. Imaginémonos que esté valorizado en 100 millones de soles. Imaginen eso. Vale más, pero vamos a poner 100 millones de soles. Entonces, de pronto el Banco de Crédito se le ocurre que necesita ampliar sus operaciones al extranjero, pero con mayor fuerza. Quiere tener presencia en Chile, Bolivia y varios países de la región. Entonces agarra y dice, ¿sabes qué? Necesito 20 millones para ampliar mis operaciones en el extranjero. Así que para hacer esto necesito financiar o necesito tener 20 millones de soles. No quiero agarrar de mis utilidades, no quiero agarrar de mi patrimonio, así que voy a ir a un inversionista para que me dé esos 20 millones y me cobre más barato. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy y busco a los inversionistas. ¿Dónde los encuentro? En la bolsa de valores. Y les digo, ¿sabes qué? Voy a emitir 20 millones de soles en acciones y el que me los dé va a ser dueño del 20% de las utilidades del banco de crédito. ¿Por qué? Porque el banco de crédito está valorizado en 100, yo le voy a dar 20 millones, o sea que voy a ser dueño del 20% de las utilidades anuales del banco de crédito. ¿Ok? Le doy los 20 millones al banco de crédito porque es un banco estable, de gran rentabilidad, y el banco de crédito hace sus inversiones. ¿Ok? El banco de crédito no va a ir al banco o a otra empresa a pedir prestado porque les van a cobrar un interés muy caro. Entonces, ¿cuál es mi beneficio? ¿Cuál es el beneficio mío como inversionista que le ha dado los 20 millones al banco de crédito? Tengo acceso al 20% de las utilidades del banco. Pero estas acciones tienen rentabilidad variable. ¿Qué significa esto? Que si al banco de crédito con esta inversión que yo voy a hacer le va muy bien, mejora su rentabilidad y crece mucho más, se duplica, yo voy a tener acceso al 20% de esas utilidades, de esas ganancias que han crecido. 20% es importante. Pero si por el contrario al banco de crédito le va muy mal, le va pésimo, fracasa en sus inversiones y empieza a entrar en pérdida, mi rentabilidad también es variable en función a la ganancia y a la pérdida. Y si está en pérdida, yo voy a ganar 20%, que es muy poquito, o de repente no gano nada, o de repente pierdo. Es por ello que se dice rentabilidad variable. Puedes ganar mucho si le va bien, o puedes ganar poco o nada si le va mal. Ese es el riesgo en el que incurren todos los inversionistas en la bolsa de valores. Les puede ir muy bien si escogen invertir en una empresa que tiene buen potencial, es rentable y tiene un buen crecimiento. Pero les puede ir mal si la inversión que han hecho en esa empresa fracasó. Entonces, eso significa rentabilidad variable. ¿Y rentabilidad fija qué significaría? ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo funcionan los bonos? Los bonos tienen rentabilidad fija. Entonces, ¿quién se financia a través de bonos? Por lo general, los bonos son fuentes de financiamiento, pero de grandes financiamientos, no de pequeños, 20 millones, 10 millones, 100 millones, no. Para financiarte con bonos estamos hablando de cantidades importantes, fuertes. Entonces, ¿quiénes se financian a través de bonos? Generalmente las grandes transnacionales del mundo o las grandes economías del mundo. La economía peruana, americana, europea se financia a través de bonos. Cuando quiere endeudarse ya no pide prestado, sino emite bonos. Entonces, los bonos tienen una rentabilidad fija. ¿Qué significa esto? A ver, imaginémonos que ahora nosotros somos una gran transnacional. Somos una gran transnacional. Saben que una transnacional es una gran empresa que tiene presencia en casi todo el mundo. Entonces, indíqueme cuál sería una gran transnacional a nivel mundial. El nombre de una transnacional a nivel mundial, ¿cuál podría ser? Coca-Cola. Coca-Cola, perfecto. Coca-Cola es un ejemplo claro de una gran transnacional. Coca-Cola es una de las más grandes transnacionales en el mundo.
tiene presencia en casi todo el mundo. Ustedes toman una Coca-Cola en Perú, es lo mismo que van a tomar en Rusia, en China, en Japón, en Europa, en México, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuánto creen que esté valorizado Coca-Cola? Si de pronto el dueño de Coca-Cola lo quiere vender, ¿cuánto creen que esté valorizado? Me acabo de sacar la tinca, acabo de ganarme 10 millones de soles. ¿Podré comprarme Coca-Cola? ¿Podré comprarme la empresa Coca-Cola? No, Coca-Cola me puedo comprar, pero la empresa, ¿podré? No. ¿Cuánto creen que esté valorizado? Si de pronto a los dueños o a los accionistas de Coca-Cola se les ocurre vender, ¿en cuánto lo venderían? ¿Cuánto creen? ¿Mm? Coca-Cola es una empresa que tiene una característica muy importante, tiene un doble valor, tiene un valor tangible y un valor intangible. Tangible por sus activos, por todo sus activos, maquinarias, infraestructura, tiene un valor importante, pero tan importante como ese valor tiene un valor intangible simplemente por el nombre. La marca, el logo, el nombre Coca-Cola por sí solo tiene un valor muy alto en el mercado. Es una de las empresas cuyo valor intangible solo de marca es uno de los más altos del mundo. Así que imagínense cuánto vale en intangible e intangiblemente. Imaginémonos entonces que Coca-Cola esté valorizado en 10.000 millones de dólares. Solo por dar una cifra. 10.000 millones de dólares, 10 billones de dólares. 10.000 millones de dólares. Imaginen eso. Y de pronto, los dueños de Coca-Cola se les ocurre que necesitan 1.000 milloncitos nomás, 1.000 milloncitos de dólares. ¿Para qué? Para hacer una gran inversión porque quieren abaratar sus costos y hacer una fábrica de producción de Coca-Cola en el Polo Norte. Se les ocurrió poner una fábrica en el Polo Norte. Entonces, el Polo Sur, si quieres ponerlo. Entonces, necesitan 1.000 millones de dólares. ¿Dónde van y dónde recurren por esos 1.000 millones de dólares? No van a los bancos, obviamente, no van a las financieras, porque les cobraría muy caro. Van a la bolsa de valores, van a buscar al inversionista, un gran jeque árabe, un petrolero iraní o un millonario ruso. Y van y les piden 1.000 millones de dólares. Para ello, en la bolsa de valores emiten bonos por 1.000 millones de dólares. Aquel que le dé los 1.000 millones de dólares a Coca-Cola va a tener rentabilidad fija por esos 1.000 millones de dólares. ¿Qué significa? Que todos los años Coca-Cola le va a pagar 1% de los 1.000 millones de dólares, poquito, ¿no? 1%, saquen el cálculo de cuánto es el 1%. 1% anual y después de los 20 años le va a devolver los 1.000 millones de dólares. Por 20 años le paga el 1% y después de los 20 años le devuelve los 1.000 millones de dólares. ¿Ok? Eso es lo que va a ocurrir con los bonos. Rentabilidad fija, ¿por qué? Porque así a Coca-Cola le vaya bien o le vaya mal con su fábrica en el Polo Sur, sí o sí tiene que pagarle el 1% todos los años al inversionista hasta que le devuelva el capital. Y rentabilidad fija. Si le va mal, qué pena, igual tienes que pagar el 1%. Si le va bien, no es que vas a pagarle el 2% o va a crecer el 1%, no. Siempre va a ser el 1% de los 1.000 millones de dólares. ¿Ok? Esa es la diferencia entre acciones y bonos. La otra forma de intermediación es la intermediación indirecta. Cuando hablamos de intermediación indirecta, estamos hablando de aquel sistema de intermediación que se realiza a través del sistema bancario y no bancario. El sistema bancario, el sistema de bancos, cajas, financieras, etcétera, etcétera. Entonces, en este sistema de intermediación indirecta, funciona bajo una característica muy interesante. Los bancos, las financieras, el sistema financiero de intermediación indirecta, captan dinero del público, captan dinero de los agentes superavitarios, captan dinero de los que tienen excedente. De pronto, a mí me está sobrando 10.000 soles. De una inversión que he hecho o de mis ahorros, tengo 10.000 soles. Los tengo acá en mi casa, pero no quiero tenerlos bajo el colchón porque como está la situación, se puede devaluar. Entonces, lo voy a meter al banco. Y el banco me ha dicho que me va a pagar 5% anual por ese dinero. O sea que tengo que dejarlo un año y me paga el 5%. Entonces yo lo dejo ahora y el próximo año voy a cobrar 10.500 soles.
Pero el banco, ¿qué va a hacer con ese dinero? El banco no lo va a guardar en su BOBI y lo va a dejar ahí. No, se lo va a prestar a otro que necesite el dinero, a un empresario que necesita invertir para la campaña escolar, que de pronto quiere 10.000 soles y le va a cobrar el 40% anual. O sea que esa persona va a devolverle al banco 14.000 soles. ¿Cuál es la ganancia y cuál es el negocio del sistema financiero de intermediación indirecta? El famoso split financiero. Yo pago 5% por esos 10.000 soles y cobro 40% por esos 10.000 soles. 500 versus 4.000, le resto 3.500 es la utilidad del banco, el famoso split financiero. Eso hacen todas las entidades financieras, por eso es que hay tantas campañas de captación de ahorros. Trae tu dinero acá que yo te pago el 4, 5, 6% y después prestan ese dinero y cobran tasas promedio de 30, 40, 50%. ¿Es negocio? Por supuesto que sí, es negocio. ¿Es dinero del banco? No, es dinero del ahorrista. Así que es uno de los negocios más grandes que existen en el sistema financiero. Para ello, tenemos que definir claramente la diferencia entre tasa de interés activa y tasa de interés pasiva. Cuando hablamos de tasa de interés activa, son las que los bancos le van a cobrar al público cuando le prestan el dinero. Una tasa de interés activa es la tasa de interés que se cobra por préstamos otorgados por los bancos. Yo voy al banco a pedir un préstamo y me cobran una tasa de interés activa. A ver, necesito 10.000 soles para invertir. Y el banco me dice, ok, yo te voy a cobrar el 40% anual. Entonces, yo debo calcular. A ver, esos 10.000 soles yo los voy a invertir, les voy a dar vuelta al dinero y ¿cuánto de utilidad le puedo sacar? ¿El 10%, el 50%, el 100%? Mira, esos 10.000 soles yo lo voy a invertir de tal manera que puedo duplicar ese dinero y con ellos fácilmente le devuelvo su plata al banco, los intereses y me queda el 60% de ganancia para mí. Entonces, acepto la operación. Tasa de interés activa. ¿Cuál es la tasa de interés pasiva? Son las que los bancos pagan al público por sus depósitos. Se denominan pasivas porque el dinero que el público deposita constituye una deuda para un banco, un pasivo. De pronto, yo llevo mis ahorros al banco, mis ahorros para no tenerlos en el colchón, para evitar que me roben, los dejo en el banco y el banco me dice, ok, por dejarme tu dinero un año yo te voy a pagar 5%. Esa es la tasa de interés pasiva, lo que yo te pago. O sea que el banco me está debiendo a mí, es un pasivo, es una deuda. El banco a mí me tiene una deuda, que un año me tiene que devolver 10.000 soles más 500 soles. Es una obligación que tiene el banco conmigo. Tasa de interés pasiva. Generalmente la tasa de interés pasiva es muchísimo menor a la tasa de interés activa. ¿Por qué? Porque ahí está la ganancia del banco. Entonces, ¿cómo funciona el proceso de intermediación financiera? El proceso de intermediación indirecta, así como el proceso de intermediación directa en la bolsa de valores funciona con las acciones y los bonos, el proceso de intermediación indirecta en el sistema financiero funciona a través del crédito. El crédito es un instrumento, una operación financiera por la cual un agente llamado acreedor le va a prestar una suma de dinero a otro llamado deudor, quien al recibir este dinero debe pagarlo y se compromete a devolverlo. Y devolverlo con un adicional, con un pago adicional extra que se denomina interés. Entonces, aquí surge un contrato bastante interesante que se llama crédito. Yo recibo el dinero de ustedes, me comprometo a devolver ese dinero más una cantidad extra llamada interés en un tiempo determinado. Nos ponemos de acuerdo y hacemos la operación, el crédito. Pero ¿por qué el crédito es un instrumento tan importante? Gracias al crédito, las grandes economías del mundo en la actualidad han podido desarrollarse, porque debido a diversos procesos, las economías en el mundo han ido cayendo en crisis, en problemas, en recesión, debido a guerras, pandemias, violencia, malos manejos económicos, etcétera, etcétera. Por lo que fuera,
siempre las economías, las naciones del mundo han necesitado financiarse, han necesitado dinero para desarrollar industria y empresas. Y a través del crédito hallaron una manera de incentivar el desarrollo prestándose un dinero de los que tenían excedente. Los agentes deficitarios se prestan de los agentes superavitarios. ¿Cómo se asegura que la operación sea legal y sea segura? A través del sistema financiero, el crédito. Entonces, ¿cuál es la importancia del sistema crediticio, del crédito en la economía? Para empezar, se recompensa al propietario del capital. El proceso crediticio recompensa al propietario del capital. A mí, yo que tengo esos 10.000 soles bajo el colchón, ¿me recompensa el proceso crediticio? Sí. ¿Por qué? Porque según la teoría neoclásica, el consumo diferido se hace con la esperanza de alcanzar un mayor consumo futuro. A ver, yo tengo estos 10.000 soles aquí guardados, no me los he gastado. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando que esos 10.000 soles van a crecer, voy a juntar mucho más, voy a juntar 20.000, 100.000, 200.000. ¿Para qué? Para comprarme un carro. Con esos 10.000 soles no me puedo comprar ahorita un carro, pero si los triplico, los quintuplico, tal vez sí me pueda comprar un carro. Entonces, y yo no me gasto ese dinero ahorita con la esperanza de que mañana más adelante pueda tener un consumo mayor. ¿Por qué? Porque voy a hacerlo crecer. Y una forma de que me ayude a crecer el dinero es tenerlo en un banco que me paga un interés por él. ¿Ok? Por eso es importante el crédito. Otro aspecto importante del crédito es el aprovechamiento para el que dispone del crédito. El que dispone del crédito, el que se presta el dinero del sistema financiero, también tiene un beneficio. Si bien es cierto, le cobran una tasa de interés alta, 40% en promedio, por esos 10.000 soles, pero es la disposición de ese capital a título precario del cual se trata de sacar un beneficio al transformar una deuda en un haber. Acá hay una máxima que deben seguir todas las personas. Ustedes tienen que seguir esta máxima de ahora en adelante. Cuando entren al mundo real, cuando ingresen al mundo real, cuando empiecen a trabajar, a hacer sus empresas, sus negocios, tienen que tener en cuenta esto. Ustedes, a la hora de tramitar un préstamo, un crédito en cualquier entidad del sistema, la única manera o la única forma por la cual se van a endeudar es si están seguros de que a ese dinero que se van a prestar le van a sacar una utilidad, le van a sacar un beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Yo me presto 10.000 soles porque tengo un negocio, un proyecto. Quiero afrontar la campaña escolar, quiero afrontar la campaña 28, quiero afrontar la campaña, no sé, estoy seguro que Perú va a clasificar al mundial, quiero producir gran cantidad de camisetas y artículos relacionados a Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, qué es lo que me tengo que endeudar? Porque ahorita no tengo plata, entonces me pido prestado. ¿Por qué? Porque yo he calculado que si me presto 10.000 soles, a pesar de que voy a pagar 40% de interés, la utilidad que voy a generar por ese dinero, por ese préstamo, va a ser superior a lo que voy a pagar y devolver. ¿Qué quiere decir esto? Por 10.000 soles yo voy a ganar 20.000 soles. Entonces, con esos 20.000 soles yo puedo pagar los 10.000 soles que me he prestado, pagar los 4.000 soles de interés y que me va a quedar 6.000 soles de utilidad. Siempre que vayamos a tramitar un crédito, tenemos que tener la seguridad de que ese préstamo tiene un fin, un destino que me va a ayudar a devolver ese dinero, me va a asegurar devolver ese dinero y no me va a dejar endeudado. Muchas personas se emocionan, de pronto les llega una oferta de crédito, mira, saca ese dinero para que pongas un negocio y lo sacan, pero no tenían idea de qué negocio poner, simplemente recién están pensando y ese dinero empieza a generar una carga, un débito, un haber, necesito pagarlo y ni siquiera he generado nada, no tengo proyectado nada y al final me quedo con una deuda que tengo que cumplir y termino endeudado y en un círculo vicioso. ¿Ok? El crédito es importante porque las personas que saben manejar el crédito en el Perú y en el mundo siempre van a ser beneficiosos para ellos, siempre van a tener una oportunidad de inversión, van a devolver el dinero y van a tener utilidades.
Y también es importante para el desarrollo del sistema financiero. ¿Por qué? Porque los capitales inactivos, mientras no se puedan usar en la propia empresa, se van a colocar en los bancos y estos los van a prestar para que los necesiten. De esta manera, el sistema financiero va a obtener un beneficio que es la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva, el famoso split financiero. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos los componentes del crédito se benefician. El dueño del excedente se beneficia, el que se presta se beneficia y el intermediario se beneficia. Entonces todos salen ganando. Obviamente algunos en mayor porcentaje que otros. El que mayor beneficio va a llevarse aquí es el intermediario, obviamente. Pero así están hechas las cosas. ¿Cuáles son las clases de créditos según el destino? Créditos para producción o créditos para consumo. Cuando hablamos de crédito para producción o crédito para consumo, estamos hablando de que existen dos tipos de crédito. Aquel crédito que se usa como capital de trabajo para la producción de bienes y servicios. Básicamente, créditos de producción, créditos industriales. Las empresas, personas naturales o jurídicas o las personas que tienen negocio sacan este dinero para transformarlo. ¿En qué? En bienes finales. Yo saco ese dinero para trabajarlo, para producir bienes y servicios. A ver, yo tengo una fábrica de confección, saco este préstamo para comprar materia prima, insumos, maquinarias, los cuales voy a transformar en bienes finales y los cuales voy a vender. Crédito para producción. Y crédito de consumo es aquel que se usa para consumir directamente bienes o servicios aquí en el Perú o en el extranjero. ¿Qué quiere decir esto? Que yo saco el crédito no para producir bienes y servicios, no, sino para consumirlos. Saco el crédito para comprarme un carro, saco el crédito para comprarme una casa, saco el crédito para irme de viaje al extranjero. Voy a consumirlo, voy a utilizarlo y lo voy a disfrutar en el momento. Este es un punto bastante interesante dentro del sistema crediticio. Las garantías. A ver, hay un tipo de crédito en función a las garantías. A ver, ¿cómo funciona esto? A ver, ¿qué es una garantía? Para empezar. Para empezar, tiene que tener en cuenta lo siguiente. Cuando un empresario, cuando una persona va a tramitar un crédito en el sistema financiero, yo de pronto voy al banco, yo tengo un negocio de confecciones, yo tengo mi negocio, mi taller de confecciones y necesito 5.000 soles para afrontar la campaña escolar que ya se viene, ya está a puertas, ya está iniciando. Entonces voy corriendo al banco y digo, mire, tengo este taller de confecciones y necesito confeccionar ropa escolar, ¿ok? Necesito 5.000 soles. Le explico mi situación al banco, le presento los documentos que me solicitan y el banco me dice, ok, estoy de acuerdo, tu negocio está ok, funciona, está muy bien implementado, tienes buenas maquinarias, etcétera, etcétera, pero yo te voy a prestar los 5.000 soles, pero me tienes que dar algo a cambio. ¿Qué significa esto? Toda persona que vaya a tramitar un crédito al banco no se lo van a dar porque le cae bien, porque es su pata, porque me caíste en gracia. No. Los bancos prestan dinero, las entidades financieras prestan dinero porque las personas, las empresas o los empresarios que van a tramitarlos dejan algo en garantía. Sí, todos dejan algo en garantía. Los créditos se dan a través de una garantía. Entonces, ¿cuántos tipos de garantía hay? Hay una garantía real y una garantía personal. Garantía real y garantía personal. ¿Qué es la garantía real? Básicamente cuando se exige una garantía material para otorgar el crédito y se divide en garantía prendaria o garantía hipotecaria. Una garantía real es cuando yo exijo una garantía material. Yo necesito que me des algo material al cambio por esos 5.000 soles que te voy a tramitar. ¿Qué puede ser? Una prenda o una hipoteca. Cuando hablamos de garantía prendaria no estamos hablando de una ropa, sino estamos hablando de un bien mueble. Bien mueble, ¿qué quiere decir? Un vehículo, una maquinaria, una joya, un equipo, un artefacto, etcétera, etcétera. Algo que esté valorizado en el monto que yo voy a tramitar. ¿Ok? Entonces,
Una garantía prendaria. Yo voy al banco y le pido 5.000 soles para mi campaña navideña, mi campaña escolar, y me dice, ok, yo te puedo prestar 5.000 soles, pero ¿qué me vas a dejar a cambio? Entonces, yo le puedo decir, yo te puedo dejar mis joyas. Te voy a dejar una garantía prendaria de joyas. Tengo joyas valorizadas en 5.000 soles, toma. Ok, el banco los va a recibir y me va a prestar los 5.000 soles. Ok, una garantía prendaria. No me los presta porque yo le caigo bien o es mi pata, no, sino porque le estoy dejando una garantía. De pronto, devuelvo el dinero en el tiempo que me comprometí y se me presenta la oportunidad de comprarme un local comercial. Tengo un local comercial y este local comercial está valorizado en 100.000 soles. Voy al banco y le digo, ¿sabes qué? Necesito ahora que me presten 100.000 soles. Ok, te puedo prestar, me va a decir, pero tus joyas ya no me sirven de garantía porque no cubren ese monto. Necesito una garantía hipotecaria. Aquí se exige un bien inmueble, una casa, un terreno, un local comercial, etcétera. Ok, préstame los 100.000, te dejo mi departamento y me prestan los 100.000. Garantía hipotecaria. El otro tipo de garantía que se solicita es la garantía personal. ¿Qué es la garantía personal? Cuando se considera como garantía solo la solvencia económica y moral del que solicitó el crédito. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona la garantía personal? Se considera como garantía solo la solvencia económica y moral del que solicitó el crédito. Yo les pregunto, porque ya me cansé de estar hablando, ¿hay alguna forma en la que se pueda medir la solvencia moral y económica de las personas? ¿Se puede hacer? ¿Hay algún test, una app, una forma de medir la solvencia moral y económica de las personas? ¿Se puede hacer? No. Entonces, ¿cómo exigen garantías personales? Acá se utiliza una herramienta muy importante que lamentablemente en el Perú no se toma en cuenta para otros factores. ¿Qué hacen los bancos? ¿Qué hacen las instituciones del sistema financiero? Toman en cuenta el comportamiento de pago de las personas. ¿Cómo funciona esto? A ver, todas las personas que están bancarizadas, todas las personas que tienen algún instrumento crediticio, tarjeta de crédito, ahorros, crédito bancario, etcétera, etcétera, estamos dentro de una central de riesgos. Todas. En esa central de riesgos, que tiene diferentes nombres, Certicón, Infocor, Sentinel, se puede ver cómo se ha comportado cada persona que está registrada en el sistema financiero. Si ha pagado bien sus créditos, si no ha pagado, si pagó atrasado, si nunca pagó, etcétera, etcétera. Y no solo créditos bancarios, sino en la SUNAT, en las compañías de telefonía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen los bancos cuando una persona va a tramitar un crédito? Revisan su historial crediticio. Y obviamente si ven que una persona le ha pagado muy bien a todos los bancos, yo soy una persona que ha trabajado muy bien con 3, 4, 5 bancos y les he pagado puntual 100%, no tengo ni un día de atraso, soy una persona con solvencia económica y moral. ¿Ok? ¿Qué ocurre? A ver, de pronto yo soy una persona que ha trabajado 10 años en el banco, con 10 años con el banco de crédito, todos los años he sacado 20.000 soles y he pagado puntualito. 20.000 soles y he pagado sin ni un día de atraso, adelantado inclusive. Nunca me he atrasado. Pero siempre le he dejado una garantía prendaria, le dejé mi vehículo al banco de crédito. El banco de crédito me daba el crédito normalmente. Pero de pronto este año por pandemia, lamentablemente no he podido tramitar un nuevo crédito porque he vendido mi vehículo. Lamentablemente he tenido gastos y he vendido mi vehículo y ya no tengo qué garantía dejarle. Y cuando me llaman del banco de crédito y me dicen, señor José Luis, ya tengo su crédito listo para que lo cobre, les digo, ¿sabes qué, señores? Me van a disculpar, pero no tengo esta vez garantía que dejarle. Así que esta vez no puedo tramitar el crédito, gracias para otra oportunidad. El banco de crédito me va a decir, mire, señor José Luis, como usted ha tenido un récord puntual, nunca se ha atrasado, siempre ha sido puntual con nosotros, esta vez le vamos a dar el crédito sin ningún tipo de garantía. No se preocupe, venga a cobrar a sola firma.
garantía personal, solvencia económica y moral de las personas. Yo les pregunto algo muy sencillo. Esto que les estoy relatando ahora, el historial crediticio de las personas, se viene utilizando hace muchísimo tiempo en el sistema financiero. ¿Por qué no lo utilizan las personas para elegir a sus autoridades políticas? ¿Mm? Es relativamente sencillo buscar y filtrar a los candidatos para un puesto político y saber si tienen un buen historial crediticio, económico y moral. Yo les pregunto, ¿creen ustedes realmente que un candidato a alguna autoridad política, a una autoridad pública, que esté endeudado, que le deba a la SUNAT, que no le paga a sus trabajadores o que no haya pagado créditos, realmente está entrando a ese cargo para ayudar a la sociedad? ¿Creen ustedes? ¿Mm? ¿Quieren ustedes realmente que una persona que está endeudada entra a tomar un cargo público para ayudar a la sociedad? ¿Lo está haciendo por eso? No está haciendo No. para ayudar. Ah, definitivamente. Entonces aquí ya tienen una herramienta para que empiecen a elegir mejor a sus autoridades. Por favor, traten de filtrar. Si esta persona le debe a la SUNAT, le debe a otras empresas, le debe a los bancos, no está entrando para hacer nada bueno en el poder, está entrando para tener mayores beneficios para él. Acá tienen una herramienta que ayudaría mucho a no seguir eligiendo los mismos malos elementos de siempre. Exactamente. Ustedes, próximos a entrar a próximas elecciones, aquí con esto tienen una herramienta. Si los bancos lo utilizan hace mucho tiempo, ¿por qué no lo utilizamos nosotros para el bien del país? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que sucede es que en Perú nos dejamos llevar más por el floro, el verso, mira qué bonito me habla, mira qué bonito dice, y te olvidas de todo el trasfondo. Y cuando entra al poder se olvidó de todo lo que dijo. Llevamos décadas eligiendo malos gobernantes, teniendo una herramienta tan poderosa en nuestras manos hace muchísimo tiempo. ¿Ok? Continuamos. Otro tipo de garantía personal. ¿Qué pasa si de pronto yo no he trabajado nunca con ni un banco? Primera vez que voy a tramitar crédito. Es la primera vez que voy a tramitar. Tengo mi negocio de confecciones, ya tengo 10 años con el negocio, nunca he necesitado crédito, no he sacado crédito con nadie. Voy al banco y el banco me dice, ok, te puedo prestar los 5.000 soles, pero necesito una garantía. Pero yo no tengo casa, no tengo departamento, no tengo joyas. ¿Qué hago? ¿El banco no me da nada? No, el banco me da otra alternativa y me dice, ok, yo te puedo dar un crédito con una garantía personal si tú me traes un aval, un garante. ¿Qué dice eso? ¿Qué quiere decir esto? Que yo traiga a otra persona que firme conmigo en el documento del crédito, que se comprometa a que si yo no pago, esa persona va a asumir la deuda. Garantía personal aval. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los instrumentos de crédito? Los instrumentos de crédito más conocidos son la letra de cambio y el pagaré. Estos instrumentos son bastante interesantes. ¿Por qué? Si ustedes leen la definición de cada uno de ellos, se van a dar cuenta de que son bastante similares. La letra de cambio tiene una definición muy similar a la del pagaré. Entonces, ¿cómo distingo uno del otro? ¿Cuándo utilizo uno y cuándo utilizo el otro? ¿Qué significa esto? Básicamente, la letra de cambio es una promesa de pago en una fecha determinada a favor de un tercero, cuyo nombre ha de figurar en la letra. Quien emite la letra se llama librador. A ver, las letras de cambio son instrumentos de deuda, instrumentos que establecen una obligación para créditos comerciales. ¿Qué son créditos comerciales? Créditos que se dan por parte de las industrias, las empresas. Las industrias, las empresas también dan crédito, sí, pero no dan crédito en dinero, dan crédito en mercadería, materia prima, equipos. A ver, imagínense lo siguiente. Yo soy un proveedor, soy un empresario, un productor de embutidos y le dejo a los supermercados del Perú, a Plaza Vea, por ejemplo, le dejo 100.000 soles de embutidos. La Plaza Vea me va a decir, ok, déjame 100.000 soles en embutidos y yo te voy a pagar de acá 3 meses, 90 días. Ok, te los dejo, en 90 días me pagas. Pero me vas a firmar una letra de cambio donde se acredita la obligación que tienes conmigo. En la letra de cambio tienen que ir todas las características de este crédito, el monto que me tienes que pagar, en qué plazo me tienes que pagar, a nombre de quién me tienes que pagar, etcétera, etcétera. Créditos comerciales.
letra de cambio. Y el pagaré se utiliza básicamente para créditos bancarios, sistema financiero. ¿Quién? Al que te presta dinero, los bancos, las cajas, las financieras. Cuando yo voy a tramitar un crédito al banco, el banco me acepta el crédito, me da el dinero y me hace firmar un pagaré. En el pagaré van a estar todas las condiciones del crédito. Cuándo lo tengo que pagar, en cuántas cuotas lo tengo que devolver, cuánto voy a pagar por cuota, cuánto es la tasa de interés que me va a cobrar, si es que estoy dejando una garantía o no, etcétera, etcétera, etcétera. Todo se detalla en el pagaré y yo lo firmo. Eso es un documento que acredita que tengo una obligación con el banco. ¿Ok? Otro punto interesantísimo es el Banco Central de Reserva del Perú. Hemos visto el sistema monetario, hemos visto las perturbaciones del sistema monetario y hemos visto básicamente que de pronto el sistema monetario en la actualidad establece que la teoría monetarista establece que en las economías del mundo es importante controlar la emisión monetaria. Los países no pueden emitir dinero por emitir si no tienen respaldo de ese dinero en las bóvedas del Banco Central de Reserva de cada uno de los países. Entonces, es por ello que las economías del mundo crearon sus propios bancos centrales de reserva del Perú. Solo un banco en cada país puede establecer o emitir dinero. Anteriormente, cada banco de cada país emitía cierta cantidad de dinero que ellos consideraban necesario. Ahora no, solo una entidad financiera es la encargada de emitir el dinero que va a circular en la economía del país. En este caso, en el caso del Perú, es el Banco Central de Reserva del Perú. Es una entidad autónoma encargada de dirigir la política monetaria del país y fue creada el 9 de marzo de 1922. Se creó inicialmente como Banco de Reserva del Perú y transformado en el año 1931 a Banco Central de Reserva del Perú. ¿Cuál es el objetivo del Banco Central de Reserva del Perú? Según la Constitución Política Última del 93, la finalidad del BCRP es preservar la estabilidad monetaria. Este objetivo consiste en mantener la tasa de inflación anual baja dentro de un rango establecido por la autoridad monetaria. ¿Ok? Lo único, debido a malas experiencias que hemos tenido en el país hace mucho tiempo, una de las pocas cosas que se ha hecho bien en las últimas décadas es controlar la inflación. ¿Ok? Controlar la inflación es una de las pocas cosas que se hizo bien en las últimas décadas. Entonces, ¿quién es el encargado de controlar la emisión monetaria? El Banco Central de Reserva del Perú. Y el Banco Central de Reserva del Perú tiene una meta de inflación. ¿Cuál es la meta de inflación establecida? El 2 más menos 1%. En el Perú tenemos una meta de como máximo se puede llegar al 3% de inflación anual y como mínimo al 1%. Si nos quedamos en ese rango, vamos a mantener la economía estable en un dígito. ¿Ok? ¿Cómo lo hacen circular? No entiendo. ¿A qué te refieres? ¿Cómo hacen circular qué? ¿Cómo lo hacen circular? Pablo, ¿me puedes repetir la pregunta? No entendí. Entonces, ¿cuáles serían las funciones del Banco Central de Reserva? El Banco Central de Reserva tiene diferentes funciones. Primero, regular la moneda y el crédito del sistema financiero. A ver, el Banco Central de Reserva del Perú necesita regular la moneda y el crédito del sistema financiero. Entonces, ¿cómo hace para regular la moneda y el crédito del sistema financiero? A través de diferentes instrumentos financieros que tiene el banco. Un ratito, sea. Ok. Las funciones principales que tiene el Banco Central de Reserva del Perú es regular la moneda y el crédito. ¿Cómo la regula?
controlando la emisión monetaria. Yo tengo que emitir solo el dinero que tengo en mis reservas. En el Perú circula 1.000 millones de soles, circulan porque el Banco Central de Reserva los ha puesto en circulación. ¿Y por qué los ha puesto? Porque tiene la misma cantidad en reservas de oro y divisas en sus bóvedas, en sus cuentas. De pronto el Perú necesita 1.000 millones más porque viene campaña navideña. ¿Puedo emitir 1.000 millones más? Sí, siempre y cuando tenga la misma cantidad en dinero, en reservas de oro y divisas en las bóvedas del Banco Central de Reserva del Perú. Si no los tengo, no puedo emitir porque voy a generar inflación. ¿Cómo administro las reservas internacionales a mi cargo? Obviamente todo el dinero que está en las bóvedas y cuentas del Banco Central de Reserva del Perú, no es que estén ahí en una bóveda bajo tierra incrementándose, no. Ese dinero está en cuentas y fondos internacionales. ¿Qué hace el Perú? En vez de tenerlo en un lugar, lo invierte en cuentas y fondos en el extranjero. Eso lo administra el Banco Central de la Reserva del Perú y tiene que siempre tener utilidades, siempre tener ganancias. Si no, no tendría sentido invertir. Es el encargado de emitir billetes y monedas en la economía también y informa periódicamente sobre las finanzas nacionales. El Banco Central de Reserva del Perú es aquel que informa periódicamente sobre las finanzas nacionales e internacionales y sus resultados en el mundo. ¿Ok? Sistema tributario. El otro punto interesantísimo que tenemos que ver ahora y que viene bastante seguido dentro de las preguntas del examen es el sistema tributario. ¿Qué viene a ser el sistema tributario? ¿Cómo funciona el sistema tributario? ¿A qué se refiere con sistema tributario? El sistema tributario viene a ser el conjunto de instituciones, normas y principios que sirven de instrumento para la transferencia de recursos de las personas y empresas al Estado. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de sufragar el gasto público. ¿Qué significa esto? A ver, a través del sistema tributario, todas las personas, todos los peruanos, todos nosotros, seamos personas naturales o jurídicas, le transferimos recursos al Estado. ¿Para qué le transferimos recursos al Estado? Para sufragar el gasto público. ¿Qué es el gasto público? Entonces, el gasto público es el gasto de todo el aparato estatal. ¿Y qué es el aparato estatal? Las empresas estatales, los ministerios, los hospitales del Estado, las universidades del Estado, los colegios del Estado, las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, el Congreso, los políticos, etcétera, etcétera, etcétera. El sueldo de todo ese personal no sale de otro lugar que de lo que nosotros contribuimos, los tributos que nosotros damos. ¿Ok? El gasto público no solo es salario, sino los hospitales, universidades, ministerios también gastan en luz, energía, agua, internet, servicios. Eso sale de un lugar, sale del sistema tributario. ¿Ok? Entonces, para que todo ese aparato estatal, el sueldo de los políticos, así te digan en el Congreso, a mí me eligió el pueblo y ustedes no pueden hacer nada. No, sí, nosotros los elegimos, nosotros los podemos sacar porque nosotros les pagamos su sueldo a través de los tributos. Entonces, nosotros sufragamos todo el aparato estatal. ¿Con qué? Con nuestros tributos. ¿Qué vendrían a ser los tributos entonces? Aportaciones obligatorias de los residentes de un país pagadas al Estado a través de leyes específicas para que financie toda su actividad. Vamos a recapitular. Aportaciones obligatorias de los residentes de un país que pagamos al Estado a través de leyes específicas. ¿Ok? Entonces, los tributos son todas aquellas aportaciones obligatorias de los residentes de un país. Les vuelvo a preguntar, ¿quiénes son los residentes de un país? ¿Tienen claro el concepto de residencia y no residencia? ¿A quién se conoce como residentes de un país? ¿Quiénes son los residentes en un
país en una economía. ¿Quiénes son? Jóvenes, los escucho, los leo. ¿Quién? Nosotros como población. Ajá, nosotros como población, bueno, puede ser. ¿Quiénes son los residentes de un país? ¿Solo la población? Los que tienen Las nacionalidad. personas que viven en el mismo lugar donde trabajan. Ok, las personas que viven en el mismo lugar donde trabajan, los nacidos en la nación o los extranjeros que hicieron un trámite debido en el país. Ok. A ver, más o menos. Eso es un punto importante porque viene relacionado con otro punto que vamos a ver más adelante, así que lo tienen que tener claro. ¿Quién es considerado residente de un país? A ver, residente de un país es todo aquel peruano, obviamente nacido en el Perú, y todo extranjero que vive, trabaja y genera ingresos en el Perú. En el caso de los peruanos, obviamente nosotros vivimos, trabajamos y generamos ingresos en el Perú. En el caso de los extranjeros, aquellos extranjeros que viven, trabajan y generan ingresos en el Perú con una antigüedad no menor de 5 años. 5 años. ¿Ok? Si eres extranjero, vives, trabajas y generas ingresos acá en el Perú con una antigüedad no menor de 5 años, eres residente del Perú, peruano. ¿Ok? Y estás obligado a pagar tributos. ¿Quedó claro? Ok. Sea persona natural o jurídica, obviamente. Entonces, les vuelvo a preguntar, si esos son los residentes de un país, ¿quiénes serían considerados no residentes? Las personas que no trabajan, no viven. ¿Turistas? Las personas que, claro, obviamente, o que están trabajando en otros países, que no viven tampoco acá, aunque sean peruanos. Ajá. O las personas que vienen y residen en el Perú menos de 4 años. Menos de 5 años, disculpen. Casi me lo dijeron hace un momento. A ver, los no residentes en el Perú son aquellos peruanos que viven, trabajan y generan ingresos fuera del país. Una antigüedad en promedio de 5 años. Todos ustedes, todos nosotros tenemos un familiar, un amigo, un conocido que se fue del país y ya radica fuera del país. Vive, trabaja y genera ingresos fuera del país. Esa persona es un no residente. ¿Ok? Téngalo claro quién es residente y quién es no residente. Les va a servir ese concepto para diferentes puntos y se relaciona a diferentes temas en economía. Entonces, los tributos, ¿qué vienen a ser? Aportaciones obligatorias de todos los residentes de un país, peruanos, extranjeros que vivan, trabajen, generen ingresos en el Perú con una antigüedad no menor de 5 años, sean personas naturales o jurídicas, y estos aportan estas aportaciones obligatorias para que el Estado financie todo el gasto público. Esos son los tributos. Los tributos se dividen en tres categorías. Generalmente tendemos a confundir que el tributo es igual a impuestos. No, el impuesto es parte del tributo, no es lo mismo. Tributo se divide en tres categorías. Impuestos, contribuciones y tasas. Tributos, tres categorías. Impuestos, contribuciones y tasas. Hasta ahí no hay mucha complicación. El primero, ¿qué son los tributos y en qué se diferencian de las contribuciones y las tasas? A ver, para empezar, los impuestos son pagos obligatorios que realizan las personas naturales y jurídicas residentes de un país y que no originan una contraprestación por parte del Estado para el contribuyente. ¿Qué significa esto? Que los impuestos son todos los pagos obligatorios que tenemos que hacer todos nosotros, todos los residentes, al Estado, que no originan ninguna obligación por parte del Estado. El Estado no está obligado a darnos nada por pagar nuestros impuestos. Nosotros pagamos impuestos y el Estado no está obligado a darnos nada, ni siquiera las gracias. Si nos da las gracias, debemos darnos por bien servidos y punto. Pagamos impuestos porque es nuestra obligación y punto. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, esos son los impuestos. Yo les pregunto, si los impuestos son los pagos obligatorios que realizan todas las personas naturales o jurídicas que residen en el país,
todos nosotros, ustedes y yo, y sus padres y todos, ¿ustedes pagan impuestos? No, porque todavía no tenemos un trabajo o no producimos dinero. ¿Alguno de ustedes ha ido al Banco de la Nación, ha tramitado su formulario y ha pagado impuestos? ¿Lo hacen o no? No, La definición de impuestos es pagos obligatorios que realizan las personas naturales y jurídicas residentes en un país. ¿Ustedes pagan o no pagan impuestos? Sí, me dicen por ahí. Sí, todos nosotros pagamos impuestos, todos, inclusive ustedes. Solo que ustedes no se han dado cuenta. He dicho varias veces que tienen que observar y ser más inquisidores en muchos temas. Los impuestos se dividen en dos categorías, directos e indirectos. Ustedes no pagan impuestos directos, pero sí pagan impuestos indirectos, que vamos a ver eso en un momento. Sí lo pagan, no se han dado cuenta, pero lo pagan. ¿Qué son los impuestos directos, para empezar? Los impuestos directos, estos ustedes sí no pagan, ustedes no pagan estos impuestos. ¿Qué son los impuestos indirectos? Son aquellos que gravan las propiedades y los ingresos de las personas naturales y jurídicas. ¿Qué quiere decir esto? Yo pago porque tengo propiedades o porque genero ingresos. Por eso pago impuestos directos. ¿Y por qué no pagan ustedes? Porque obviamente ustedes no tienen propiedades. ¿Alguno de ustedes tiene propiedades? No. Su bicicleta no es considerada propiedad para el Estado. ¿Alguno de ustedes genera ingresos? No. A menos que alguno de ustedes trabaje, no generan ingresos. Las propinas que le dan sus padres no son consideradas ingresos. Entonces, por eso ustedes no pagan impuestos directos. ¿Qué es lo que se cobra? Las propiedades y los ingresos. Y los impuestos directos más conocidos son el impuesto a la renta, el impuesto al patrimonio predial, el impuesto al patrimonio vehicular y el impuesto al cabala. ¿Qué significan? Vamos a definirlos acá. ¿Qué es el impuesto a la renta? El impuesto a la renta es el impuesto que más recauda, por el que el Estado recauda mayor cantidad de fondos. ¿Qué es lo que se graba acá? Se graba los ingresos o rentas totales percibidos en un año provenientes del trabajo, capital o ambos. ¿Qué se graba acá? De pronto, aquí se graba todos los ingresos que reciben las personas naturales o jurídicas recibidas por diferentes motivos. El impuesto a la renta se divide en 5 categorías: primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría. ¿Qué se cobra en el impuesto a la renta de primera categoría? Rentas producidas por el alquiler o subalquiler de bienes, muebles o inmuebles. Todas las rentas que se produzcan por el alquiler o subalquiler de bienes, muebles o inmuebles tienen que pagar impuesto a la renta de primera categoría. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo 2 casas y alquilo una, tengo que pagar impuesto a la renta de primera categoría. Si yo tengo un terreno, lo he convertido en 20 locales comerciales y alquilo los locales para negocio, tengo que pagar impuesto a la renta de primera categoría. Si yo tengo un edificio de 10 pisos, vivo en el 10º piso y alquilo los otros 9, tengo que pagar impuesto a la renta de primera categoría. Si yo tengo un terreno en Lurín que no lo uso y lo alquilo para una empresa, tengo que pagar impuesto a la renta de primera categoría. Si yo tengo un camión, no sé manejar, pero lo alquilo para el transporte, tengo que pagar impuesto a la renta de primera categoría. ¿Ok? Ese es el impuesto a la renta de primera categoría. Profesor, mi vecina en mi barrio, en la esquina, tiene una casa grande de 3 pisos y alquila la mayoría, el segundo y tercer piso, los cuartos, el segundo y tercer piso tienen como 20 cuartos y los alquila todos. ¿Tienen que pagar impuesto a la renta de primera categoría? ¿Qué creen ustedes? Que sí. Por supuesto que sí. También tienen que pagar impuesto a la renta de primera categoría. Este impuesto es uno de los que más se evade. Hay muchas personas que alquilan y no pagan este impuesto.
Pero generalmente dicen, sí, pero ¿para qué voy a pagar si el Estado no me va a dar nada por pagar este impuesto? En este caso, hay un beneficio que tendrías si pagarías este impuesto. Y generalmente la gente no ve básicamente este beneficio. ¿Cuál es? A ver, esto se da bastante y es bastante común. Ustedes deben haber visto en las noticias, generalmente cada cierto tiempo hay denuncias sobre este tipo. Que hay personas que de pronto, ancianitos, personas que dicen, mire, he alquilado mi departamento a esta persona, a esta familia, y tiene 6 meses que no me paga. Y no se quieren ir y los conchudos no pagan la luz, no pagan los servicios y no se quieren ir y no los puedo votar. ¿Han visto esas denuncias que hay constantemente en los medios de comunicación? Sí. Ustedes dirán, pero si es su casa, ¿por qué no entran y los votan? Sería lo más lógico. ¿Por qué no los pueden votar? Para empezar, más que seguro que esa persona ha intentado ir a la policía y desalojar a esas personas. Y cuando ha ido a la policía para desalojarlos en la comisaría le han dicho, ok, ¿esa es su casa? Sí. Su impuesto a la renta, su contrato de alquiler, ¿qué? ¿No paga impuesto a la renta, no tiene contrato de alquiler? ¿Cómo yo sé entonces que esa persona que está viviendo ahí no es un familiar y usted quiere desalojarlo? No la puedo ayudar. Ese es uno de los motivos por los cuales tenemos que pagar este impuesto, porque nos va a servir como beneficio para poder justificar un desalojo, para poder iniciar un proceso de desalojo, porque ya tendría el impuesto y el contrato. Mire, he pagado solo 1 mes, 2 meses de impuesto a la renta, pero no puedo seguir pagando por esa persona viene a 6 meses que no me paga el arriendo, el alquiler. Necesito desalojarlo. Ok, hacemos un proceso y lo desaloja. Obviamente no es rápido, pero ya se inicia el proceso, ya tienen las herramientas para desalojarlo. Ese es uno de los problemas que se generan y son muy comunes en el Perú. Es por eso que tanta gente abusa y vive casi gratis en los arriendos de muchas personas. Segunda categoría, impuesto a la renta de segunda categoría. ¿Qué es lo que se cobra? Aquí se cobra por las rentas o ganancias de capital, acciones, bonos, dividendos e intereses, entre otros. Y también por la venta de bienes inmuebles. ¿Qué se cobra en el impuesto a la renta de segunda categoría? Por todas las ganancias de capital. ¿Se acuerdan de que yo en el ejemplo anterior de las acciones le había dado 20 millones de soles al banco de crédito y cobraba el 20% de las utilidades del banco? Anualmente yo cobro el 20% de las utilidades del banco y esa ganancia, ese ingreso que yo tengo anual, debe pagar impuesto a la renta de segunda categoría. Tengo ingresos anuales por mis acciones, pago impuesto a la renta de segunda categoría. Vendí mi casa, tenía 2 casas, ¿se acuerdan? Un momento les dije, la vendí porque la paraba alquilando y no me pagaban y tenía que estar desalojándolos constantemente. Ya me cansé de todos esos procesos, ¿sabes qué? La vendo. La venta de esa casa tiene que pagar impuesto a la renta de segunda categoría. ¿Por qué? Porque esa casa yo la compré hace 10 años y me costó $100.000 y yo la he vendido en 200.000. ¿Hay una utilidad? ¿Hay una ganancia? Sí, tengo que pagar impuesto a la renta de segunda categoría. Tercera categoría. ¿Qué es lo que se cobra aquí? Se le cobra a todas aquellas empresas que generan utilidades. Es el impuesto que se le cobra a las industrias, empresas, negocios que tienen utilidades o ganancias. Este impuesto se le cobra a todas las empresas que generan utilidades durante el año. Las empresas mineras, telefonía, negocios, todos pagan impuesto a la renta de tercera categoría, que es el 30% de sus utilidades anuales. Este es uno de los impuestos que mayor recauda y también es uno de los que más exoneran los políticos en el Perú. Esto es uno de los impuestos que muchos políticos por negocio bajo la mesa terminan exonerando y perjudicando al país. Cuarta y quinta categoría. Este impuesto es muy importante para ustedes porque en algún momento van a estar sujetos a este descuento. ¿Qué es el impuesto de cuarta y quinta categoría? La renta, aquí se le cobra por la renta de los trabajadores independientes y dependientes. El de cuarta categoría te descuenta por los ingresos que tienes de forma independiente. Aquellos que tienes
de manera independiente, tú trabajas para 1, 2, 3, 4 empresas a través de recibo por honorarios, por trabajos particulares que le haces, tienes que pagar impuesto a la renta de cuarta categoría. Y el de quinta categoría es el descuento que le hacen a todos los trabajadores dependientes. ¿Dependientes de dónde? Sean personas, trabajadores dependientes del sector público o del sector privado. No interesa. Sector público, privado, dependiente, paga impuesto a la renta de quinta categoría. ¿Ok? Profesor, una pregunta. ¿Los congresistas pagan impuesto a la renta de quinta categoría? ¿O los policías también? A ver, es todo aquel trabajador dependiente, sea del sector público o privado, sí paga impuesto, se le descuenta impuesto a la renta de quinta categoría. En el caso, por ejemplo, de los miembros de las Fuerzas Armadas, sí se les descuenta en función del sueldo. Lo que sucede es que en algunos casos, bueno, en el caso de este impuesto, no a todos, no se le descuenta por el mismo monto a todos. Se descuenta a partir de 1.500 soles. Si ustedes ingresan a trabajar y empiezan ganando el mínimo, 1.000 soles, 1.200 soles, no les van a descontar porque los estarían perjudicando. Ya hemos dicho que el sueldo mínimo legal, vital, perdón, el sueldo mínimo vital de una canasta familiar es 1.640. Si ganas menos y te voy a quitar, te estoy perjudicando. El Estado, si ganas menos de eso, no te quita. Pero ya cuando ganas a partir de 1.800, 2.000, 2.500 soles hacia arriba, ya empiezan a mocharte. En el caso de los policías, miembros de Fuerzas Armadas, en su gran mayoría, los que están en el rango bajo están en rangos menores, 1.000, 1.500, por eso no les descuentan. Ya cuando empiezan a ascender y empiezan a ganar más, ya tienen que pagar todo. Otros tipos de impuestos directos son el impuesto predial. ¿Qué es el impuesto predial? Es el impuesto que se paga a los dueños de las propiedades. ¿Quiénes son dueños de propiedades? Sus abuelos, sus padres, ¿son dueños de la casa donde ustedes viven? Sí. ¿Cómo se paga ese impuesto? Deben haber visto que, que el mes pasado, en enero, ha llegado a sus casas un talonario donde dice impuesto predial. Y lo tienen que pagar de un solo bocacho o en partes. Ese impuesto predial es el impuesto por ser dueños de la propiedad. Y es un porcentaje del valor de la propiedad que se paga año tras año a la municipalidad del distrito. Impuesto predial. Impuesto al patrimonio vehicular. Se paga o se cobra a todo aquel que se ha comprado un auto nuevo. Todo vehículo que se compren tiene que pagar impuesto al patrimonio vehicular. ¿Ok? Yo les pregunto aquí, yo me acabo de comprar, me voy a comprar un bocho, un Volkswagen del 72 para tunearlo y dejarlo bien bonito. ¿Tendré que pagar impuesto al patrimonio vehicular? ¿Mm? Sí. No, porque pagan solo los vehículos nuevos, menor de 3 años de antigüedad. ¿Qué quiere decir esto? Vehículo del 2022, vehículo del 2021, vehículo del 2020 pagan impuesto al patrimonio vehicular. Si me compro un carro de segunda del 2018, 2015, 2019, no pago impuesto al patrimonio vehicular. Perdón, 2018, no pago impuesto al patrimonio vehicular. ¿Por qué? Porque ese vehículo ya pagó en su momento. Cuando era nuevo, ya pagó. Como es de segunda, ya no paga. ¿Ok? Como recomendación, cuando se Sí, compren su... ¿Perdón? pero si me compro un vehículo nuevo de la misma tienda de la empresa y es de 2017, ¿pagaría o no? No. No, lo que pasa es que no te vas a comprar un vehículo de 2017. Lo máximo que te venden los concesionarios es un vehículo modelo del año pasado. Ahorita te pueden vender un vehículo nuevo del 2021, pero no te venden un vehículo del 2017. Lo que te venden un auto usado seminuevo del 2017, eso sí, pero ese auto ya pagó el impuesto predial, el impuesto vehicular. Como recomendación, cuando se vayan a comprar su primer vehículo, cuando trabajen, generen ingresos suficientes para comprarse su primer vehículo, cómprense un vehículo de segunda, 2010, 2015, cosa que aprenden a manejar bien, lo chocan, lo magullan y ya cuando sean expertos ya se compran su camioneta del año. Si no, van a pagar doble.
Impuesto al cabala. ¿Qué es el impuesto al cabala? El impuesto al cabala es lo que se cobra por toda transferencia de propiedad. Transferencia a título oneroso o gratuito. ¿Qué quiere decir esto? Si yo recibo o yo compro una propiedad o yo heredo una propiedad, me regalan una propiedad, tengo que pagar impuesto al cabala. El impuesto de segunda categoría que dijimos en su momento lo pagaba el que vendía la casa. Yo pagué porque vendí mi casa. El alcabala lo paga el que recibe la propiedad, el comprador o al que le heredaron o le regalaron la propiedad. Impuesto alcabala. Y los impuestos indirectos. ¿Qué son los impuestos indirectos? Los que ustedes pagan y ni cuenta se han dado, los que pagamos todos los peruanos, inclusive ustedes. Son impuestos que no están relacionados a la capacidad adquisitiva del contribuyente. Esos impuestos no están relacionados a la propiedad o a lo que yo pudiera generar, no. Son impuestos que se le cobran a todas las personas directamente por los productos o ventas que realizan. Entonces, generalmente estos impuestos deberían pagarlos los vendedores, los que producen, los que venden los bienes y servicios, pero ellos lo trasladan al público en general a través del precio. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el IGB o Impuesto General a las Ventas es un impuesto que pagamos todos nosotros al momento de comprar un bien o un servicio. Cuando ustedes van a comprar su Coca-Cola, su helado, su pan con chicharrón, están pagando el precio del producto que ya incluye el IGB. Sin darse cuenta ya están pagando impuestos. Por ejemplo, imagínense ustedes que se van al centro comercial porque se quieren comprar su jean a la moda, pitillo, porque van a ingresar a las clases presenciales ya y necesitan ir bien tizas. Entonces, se van y se compran su jean. Su jean a la moda que les gusta les cuesta 118 soles. Lo compran y se lo llevan a su casa. En realidad ese jean, ese pantalón no costó 118 soles, costó 100 soles. ¿Y por qué te cobraron 18 soles de más? Porque se están recargando el IGB, Impuesto General a las Ventas. Es por eso que todos ustedes, a la hora de hacer una compra, deben exigir comprobante de pago. Deben tener y desarrollar su cultura tributaria. ¿Cuántos de ustedes, al momento de hacer una compra, exigen comprobante de pago? ¿Lo hacen? ¿Por qué deben hacerlo? Porque si no lo haces, le estás regalando el IGB al dueño del negocio, al dueño local, y estás haciendo que evada impuestos. ¿Exigen comprobante de pago ustedes cuando hacen una compra o no? ¿Mm? En las tiendas no hay, profe. No hay porque no lo exigen. Deberían exigirlo. Profesor, si yo voy a comprar 10 panes a un solo, a 2 soles, ¿me tienen que dar comprobante? Sí, no te van a dar una boleta, pero te pueden dar un ticket de venta. Eso también es un comprobante. Deben tener cultura tributaria, chicos. Debemos ser responsables, debemos empezar a exigir que todos paguen sus impuestos. Si queremos un mejor país, tenemos que trabajar desde todos los frentes y exigir comprobante de pago es importante. Sí, al hablar de comprobante de venta o de boleta o de ticket de venta. Comprobante de pago es el nombre en general. Chicos, voy a apagar mi cámara porque me está saliendo el mensaje de deficiencia de red. Esperen un momentito. Ah, sí. Espero que no se vea el internet. Esperen un momentito, por favor. Entonces,
Profesor, ¿es cierto que el precio tiene que superar los 5 soles para que te puedan dar una... No. Para que te puedan dar una boleta, sí, pero para que te puedan dar un ticket de compra, no. Por eso, en la panería, por 2 soles de pan, te pueden dar un ticket de compra. Ese ticket de compra está registrando la venta que te hago. No necesariamente te pueden dar una boleta, te pueden dar un ticket de compra. Pero al hablar de un ticket de compra no estamos hablando de un papelito que te apunta ya, toma 2 soles, no. Tiene que ser un ticket de una máquina registradora que registre las ventas. Por eso tenemos que acostumbrarnos a pedir siempre comprobante de pago. Es parte de la cultura tributaria. El otro impuesto indirecto es el impuesto selectivo al consumo. ¿Qué es el impuesto selectivo al consumo? Es el impuesto que se aplica a algunos productos que el Estado considera que son prescindibles o de lujo. A ver, de pronto en algún momento el gobierno buscaba ampliar la base tributaria, buscaba generar más ingresos a través de nuevos tributos y se le ocurrió el impuesto selectivo al consumo. Dijo, ¿sabes qué? Voy a cobrar un impuesto a todo aquello que considero yo no es indispensable, no es necesario. Como que los cigarrillos, los licores de marca, las casas de apuestas, los casinos, tragamonedas, etc. Todo aquel que quiere fumar, le voy a cobrar impuesto selectivo al consumo. Todo aquel que quiere tomar, le voy a cobrar impuesto selectivo al consumo. Todo aquel que quiere gastar su dinero en casa de apuestas, casinos, les voy a cobrar impuesto selectivo al consumo. Se pone acá la gasolina. La gasolina es un bien de lujo. ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? Sí. ¿Sí? No. Se pone la gasolina porque se considera solo la gasolina de alto octanaje, de 98 y 95 octanos, para autos nuevos, vehículos nuevos. Es por eso que se pone la gasolina. Pero en realidad la gasolina de 84 y 90 no es considerada un bien de lujo porque en realidad es un bien indispensable. Y por último, el impuesto a los aranceles, a las importaciones. El arancel es el impuesto a las importaciones, un impuesto indirecto también. ¿Qué se cobra aquí? Se cobra por todo aquel bien que compramos del extranjero. Todo aquel bien que yo compro del extranjero es el impuesto que se aplica a los bienes que se compran en el extranjero y que ingresan al país previo pago de dicho impuesto. Todos los importadores, todos los que compran mercadería del extranjero y lo traen al Perú, pagan arancel. ¿Ok? Yo he traído un container de China de $1 millón y tengo que pagar arancel para que ese container lo pueda sacar de la aduana. Si no, no me lo dan. ¿Ok? Arancel, impuesto a las importaciones. Profesor, yo me acabo de comprar un audífono en AliExpress, bien bonito, con mi case, bacán. Me han costado $10. No he pagado arancel. No pagas arancel porque se cobra a partir de productos valorizados en $250. A partir de $250 para arriba ya pagas arancel. Menos de eso, tu case, tu audífono y esas cositas que se compran ahora no pagan arancel. ¿Ok? El otro, impuesto progresivo e impuesto regresivo. Cuando hablamos del impuesto progresivo, estamos hablando de que cuando a mayor ganancia o renta, mayor es el porcentaje de impuesto sobre la base tributaria. Este tipo de impuestos generalmente tienen una característica. Cuando yo más gano o cuando yo más genero, más me cobra o más me quita el Estado. Entonces, ¿cuál es un ejemplo de un impuesto progresivo? Los ingresos, los salarios, por ejemplo. Ustedes cuando ingresen al mundo real, cuando ingresen cuando ingresen a trabajar en las diferentes empresas del país, de pronto van a ir escalando en su línea de carrera, van a ingresar como practicantes, como analistas, etcétera, etcétera. Van a ingresar ganando 930 soles de repente y van a ganar 1.500 y no les van a quitar porque ganan poco. Pero cuando empiecen a ganar más, 2.000 soles, 3.000 soles, 5.000 soles, se van a dar cuenta que cuando más ganas, más te quita el Estado. Y mayor es tu sueldo, mayor es lo que se va a llevar papá gobierno. Es un ejemplo claro de impuesto progresivo.
A mayor ganancia, mayor renta, mayor utilidad. Y el impuesto regresivo es cuando a mayor ganancia o renta, menor es el porcentaje de impuestos que debe pagarse sobre la base imponible. De pronto, es una modalidad de impuestos donde cuando más ganas, cuando mayor utilidad tienes, en vez de quitarte más, te quitan menos. ¿Por qué? Por diferentes motivos. Porque esto ayuda a generar más trabajo de repente, y lo que se busca es que puedas reinvertir más y generes mayores puestos de trabajo y generes un beneficio para el Perú, o por otros motivos. En el caso, por ejemplo, de otras economías de Asia, por ejemplo, las economías de Asia, los famosos tigres de Asia, uno de los motivos por los cuales han desarrollado tanto su economía es porque tienen impuestos regresivos. ¿Qué significa? El Estado ayuda y da facilidades. ¿Para qué? Para que las empresas crezcan y se desarrollen rápidamente. ¿Por qué? Porque al Estado les interesa que las empresas ganen más porque pueden generar mayores puestos de trabajo y haya más dinero y la economía sea más dinámica. Es por eso que si una empresa recién está funcionando en esos países, te cobran más impuestos, pero cuando la empresa empieza a tener ganancias y utilidades, te bajan la carga tributaria. Contribuciones y tasas. A ver, ¿qué son las contribuciones? Las contribuciones y las tasas se diferencian de los impuestos por un motivo importante. Los impuestos dijimos que eran obligaciones que teníamos con el Estado que no obligaban al Estado a darte nada a cambio. Yo pagaba mis impuestos y el Estado no está obligado a darme nada. En las contribuciones y en las tasas, sí, el Estado está obligado a darme algo por esto que yo estoy aportando. Contribuciones y tasas sí obligan al Estado a darme algo a cambio. Entonces, las contribuciones es el tributo cuya obligación tiene como hecho generar beneficios derivados de la realización de grandes obras públicas o actividades estatales. En la contribución, el contribuyente paga y recibe una contraprestación directa por parte del Estado en forma general y mediante o después de haber recibido el beneficio. Puedo recibir el beneficio antes o puedo haber recibido el beneficio después, pero yo sé que tengo un beneficio por pagar. A ver, por ejemplo, ¿cómo es recibir un beneficio antes? Primero recibo el beneficio y después pago. Es cuando el Estado hace una gran obra pública y eso me beneficia a mí, y como me ha beneficiado a mí, yo pago una contribución. Como no se están haciendo grandes obras públicas actualmente, imagínense lo siguiente. Imagínense que yo vivo en un asentamiento humano, el último asentamiento humano a la salida de Ancón. El último asentamiento humano, un cerrito ahí. Y de pronto, ya llevo 5 años viviendo ahí. Para salir a la carretera no tengo luz, no tengo agua, no tengo pistas. Para salir a la carretera, tengo que caminar media hora. Sí, es cierto, tengo un terrenito de 200 metros ahí, pero ya me cansé de vivir ahí. Lo voy a vender. ¿Sabes qué? Ya estar ahí viviendo así, no, lo voy a vender. ¿Creen ustedes que me van a dar mucho por ese terreno? ¿Qué creen ustedes? ¿Me van a dar? ¿Cuánto me darán por ese terreno? ¿Me darán como si vendiera ese terreno en otra zona? Son 200 metros. ¿Qué creen ustedes? ¿Lo podré vender a un valor importante? No, definitivamente no. Pero, ¿qué ocurriría si de pronto el presidente Castillo, el profesor Castillo, se apiada y dice, ¿sabes qué? Voy a ese asentamiento humano, a los asentamientos humanos de la zona, les voy a poner pistas, les voy a poner veredas, les voy a poner luz, les voy a poner agua, parques. Es más, voy a poner una posta y una comisaría ahí. ¿Va a valer lo mismo mi terreno ahora? ¿Qué creen ustedes? Va a subir el precio. No, Obviamente, el precio de mi terreno se va a elevar. Entonces, ¿el Estado me ha dado algo a cambio? Sí, ha elevado el valor de mi propiedad, poniendo pistas, veredas, agua, desagüe, luz, una posta, una comisaría, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que pagar una contribución. Eso es antes. Primero recibí y después pago. Y ahora, ¿cómo es después? Primero pago y después recibo. Cuando pago, por ejemplo, los servicios de salud, ONP, SENATI, SENCICO.
Salud no es otra cosa que una contribución. Yo pago una contribución a la salud pública. ¿Por qué? Porque en un momento me voy a atender ahí. Cuando yo tengo una enfermedad, me voy a salud, haré mi cola de un día entero, pero me voy a atender. A salud, al MINSA, etcétera, etcétera. Pero voy a recibir un beneficio. Las tasas. ¿Qué son las tasas? Cuando hablamos de tasas, estamos hablando de pagos que yo hago para un tributo cuya obligación tiene como hecho generar la prestación efectiva del Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. Yo pago por recibir algo particular para mí o mi familia. Yo pago porque voy a recibir algo a cambio. ¿Cuáles son las clases de tasas que hay? Los arbitrios, derechos y licencias. ¿Qué son arbitrios, derechos y licencias? Por ejemplo, los arbitrios son los más conocidos. Son los que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público. ¿Qué son los arbitrios? Por ejemplo, ¿ustedes creen que el alumbrado público es gratuito? Uy, en mi calle hay alumbrado público porque soy suertudo y vivo en ese distrito con luz en las calles. No, lo pagamos todos los contribuyentes. Todos los hogares del Perú pagan la luz pública. El servicio de limpieza de calles, recoge basura, ¿es gratuito? No. ¿Que la municipalidad les paga porque es buena gente? No, todo lo pagamos nosotros. El mantenimiento de parques y jardines, el serenazgo, etcétera, son servicios que nosotros pagamos, arbitrios. ¿Dónde los pagamos? En los arbitrios. En ese talonario de impuesto predial que llega a la casa, también llega un talonario de arbitrios, donde se paga por recoge de basura, limpieza pública, alumbrado público, serenazgo, etc. Derechos. ¿Qué son los derechos? Los derechos no es otra cosa que el pago por un beneficio particular. En los derechos yo voy a pagar no por algo para toda la sociedad o para todo mi hogar, sino para algo particular para mí, solito. Yo pago porque el Estado me va a dar algo particular para mí. Como que el pago, por ejemplo, que van a hacer ustedes cuando postulen a la universidad, el pago por derecho a examen. Eso no es un pago que le va a hacer un cobro que le va a hacer la PRE o la universidad porque quiere ganar dinero. No, ese es un tributo que van a pagar ustedes. Pago por derecho a examen de admisión. O cuando vayan a tramitar su DNI o cuando tramitan su DNI y pagan 48, 50 soles, ¿para qué? Para que le den su documento nacional de identidad. Licencias. ¿Qué es la licencia? Es el pago para realizar una actividad particular. Son los pagos que yo hago porque me autoricen a realizar una actividad particular. Por ejemplo, yo tengo mi casa de primer piso y quiero agrandar la familia y quiero construir el segundo piso de mi casa. En ese sentido, para poder construir tengo que tramitar una licencia de una licencia de construcción. Yo no puedo construir porque se me ocurre, porque si no la municipalidad me va a multar. Entonces, todo esto nos lleva a establecer que existe una presión tributaria, un indicador económico que mide la proporción de la riqueza generada en el país a través de impuestos y PBI, que me va a establecer lo que es destinado al Estado a través del sistema de tributación. ¿Qué es la presión tributaria? El Estado todos los años mide, año a año, cuánto es lo que va a generar, va a recaudar como tributación. Y dependiendo de cómo ha ido las utilidades de las empresas, o cómo se han generado nuevas empresas o nuevos emprendimientos, o cómo ha crecido la economía, yo puedo establecer cuánto más voy a recaudar o cuánto menos voy a recaudar. ¿Qué presión tributaria voy a recargarle para el año 2022 o 2023 o 2024? Presión tributaria. Exoneración tributaria viene a ser dada por la exclusión o dispensa legal de la obligación tributaria establecida por razones de orden público, económico o social. Esta modalidad lamentablemente es la que más ha venido siendo mal trabajada por nuestras autoridades. Lamentablemente en el Perú se utiliza la exoneración tributaria como una herramienta política más que una herramienta de generación de ingresos, más que para beneficiar a la sociedad, a la población, para beneficiar a intereses particulares.
Hay una gran exoneración tributaria en el Perú de empresas que no deberían ser exoneradas porque simplemente a los políticos se les ocurre o tienen algún beneficio por ahí. Esto nos lleva a establecer la famosa evasión tributaria. ¿Qué es evasión tributaria? Consiste en evitar el pago de todo o parte de los tributos. ¿Cómo se da la evasión tributaria? En el Perú esto se da en gran medida y lamentablemente no se puede controlar en muchos de los casos por la informalidad que hay. Pero todos debemos tener cultura tributaria. Es por eso que debemos exigir comprobante de pago, para evitar que esa evasión tributaria se dé. ¿Qué significa? Consiste en evitar el pago de todo o parte de los tributos. ¿Cómo los evito? Primero, no declarando el verdadero monto. Si yo no exijo comprobante de pago, yo le estoy ayudando al comerciante a que no declare el 100% de sus ventas y por tanto no pague el 100% de sus impuestos. A ver, si yo vendo 100.000 soles en mercadería mensualmente, pero solo emito el 50% de comprobantes de pago y el otro 50% no los doy porque no me lo pidieron, estoy declarando o estoy pagando impuestos solo por el 50% de mis ventas. En ese caso, no declaro el verdadero monto y estoy evadiendo impuestos, tributos. Incrementando mis deducciones. ¿Cómo es incrementando mis deducciones? ¿Cómo funciona incrementar deducciones? A ver, de pronto, acá hay una característica muy particular. Nosotros pagamos IGB, las personas naturales pagan a la hora de comprar bienes y servicios IGB, pero los empresarios, las industrias, las empresas pagan doble IGB. Cuando compran bienes e insumos, cuando compran sus productos, bienes e insumos, y cuando compran materias primas, por ejemplo. Yo cuando compro materia prima pago IGB, pero también pago IGB cuando compro bienes y servicios. Entonces, las empresas pagarían un doble IGB. Y el Estado les permite una devolución de ese IGB. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas empresas? Y es de uso común de muchos empresarios: facturar o pasar como gasto de la empresa sus gastos personales. Eso es una deducción. ¿Han visto esas personas que van a comer a un restaurante y piden factura? ¿O van a comprar al supermercado y piden factura? ¿Por qué lo hacen? Porque están pasando ese gasto como un gasto de la empresa, de su empresa. ¿Para qué? Para que ese IGB que ellos se ahorren se lo descuenten en su empresa. Eso es una forma de evasión tributaria. Eso tampoco se debe hacer. Y obviamente no pagando las obligaciones es un monto, una forma de evadir impuestos. A mí no me da la gana de pagar impuestos, no lo pago, evado, trato de ser informal y estoy evadiendo. Hasta aquí, señores, la sesión de hoy. Gracias por la atención prestada. Les estoy dejando las claves de los ejercicios. Nos estamos viendo la siguiente semana. Gracias, chicos. Gracias por su atención prestada. Espero que me haya quedado claro todo. Nos estamos viendo la siguiente semana. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces nos estamos viendo la siguiente semana. Gracias, chicos. Cuídense. Nos estamos viendo. Nos vemos, jóvenes. Gracias. Hasta la siguiente sesión. Gracias, profesor, por su clase. Gracias, chicos. Cuídense. Nos vemos. Tengan un buen fin de semana. A cuidarse.